Supercrack Estrella presenta Randy Kramer, también conocido como Capitán Calle. A principios de 2014, un miembro del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, USMC, rompió su silencio sobre el período de servicio dentro del ejército estadounidense. El Capitán Calle, como se le conocía entonces, insistió en que su historia no solo era verdadera y precisa, sino que sus oficiales al mando lo autorizaban a hacer públicas sus revelaciones. Desde entonces, Calle pasó a ser identificada como Randy Kramer. Lo que se reveló es un relato bastante sorprendente que, si de hecho es verdadero y preciso, marca algo así como un punto de partida para el gobierno de Estados Unidos, normalmente consciente de la seguridad nacional. Randy Kramer era lo que solo puede describirse como un super soldado. Proyecto Maniquí y Proyecto Moon Shadow. Kramer nació en 1970 y poco después de cumplir 3 años, fue reclutado en un programa llamado Proyecto Manequín. El Proyecto Manequín fue un esfuerzo global para crear un super soldado militar con el propósito expreso de convertirse en un héroe más rápido, más fuerte y más moralizado en lugar de un asesino más eficiente. Durante los siguientes 14 años, recibió formación específica que incluyó un periodo de tiempo participando en otro programa encubierto llamado Proyecto Moon Shadow. Kramer reveló que Moon Shadow era una rama de Proyecto MK Ultra original y estaba compuesto por una guarnición de 300 supersoldados en total. Kramer también admitió que MK Ultra era un concepto más basado en el trauma, mientras que Moon Shadow era un método mucho más cooperativo. Esta es la transcripción del testimonio original de explosivo de Randy Kramer, alias Capitán Calle, que afirma que sirvió en Marte como parte de una fuerza de defensa de Marte Elite por poco más de 17 años. El objetivo principal era proteger a una colonia de Marte Corporación que tenía 5 asentamientos civiles en Marte desde marcianos indígenas. En la entrevista, Kramer describe cómo él viajó a la base secreta de la Luna a firmar papeles le cometen a una gira de 20 años de servicio. Luego fue trasladado a una base militar en Marte, donde su unidad dedicada a las batallas territoriales con los nativos marcianos reptiles y insectoid. Esta fue la segunda entrevista de Kramer en una serie de 5 partes, donde describió su formación como un super niño soldado para servir como miembro de una unidad de infantería de marina de élite que ofrece el personal de un programa espacial secreto con bases militares en la Luna, Marte y otras partes del sistema solar. 17 de los 20 años de servicio de Kramer los pasó en una instalación subterránea llamada Forward Station Zebra, que es el complejo más adelantado y más septentrional que se encuentra en el planeta Marte. Como marine, se esperaba que participara en escaramuzas y conflictos en cualquier momento. Siempre viajaba más al norte cuando se requería su unidad en la batalla. En ningún momento durante todo su mandato Kramer, o sus compañeros de escuadrón, tuvieron que enfrentarse a las tribus más hostiles al sur de su base de operaciones. Sin embargo, hubo ocasiones durante el tiempo de inactividad operativa en las que Kramer se aventuró hacia el sur. Aunque la atmósfera marciana era suficiente para habitar, un traje de poder facilitaba la respiración del sistema cardiovascular. Kramer insistió en que su traje no era necesariamente necesario en las regiones ecuatoriales marcianas, comentó que se parecía más al aire de las montañas en la Tierra. También hubo ocasiones en que cayó nieve en esta área, pero no era como la nieve que él conocía. Estamos de vuelta con el Capitán Calle y vamos a discutir cuál es la serie de eventos que sucedieron después de haber completado Proyecto Moon Shadow en torno a la edad de 17 años, y cuando se fue a hacer el servicio con los Estados Unidos, Marina, Cuerpo, Sección Especial. Randy, ¿por qué no nos dicen lo que pasó una vez que se ha completado o graduado de la Moon Shadow Proyecto? Claro, era un muy corto espacio de tiempo entre completar el programa y entonces yo diría que había sobre un periodo de 90 días, donde una gran cantidad de la prueba final, donde bien, hemos pasado todo el tiempo que nos va a pasar la formación de esta cosa, y pasó todo el tiempo que hemos construcción de esta. Ahora tenemos que ver realmente si va a hacer lo que va a hacer bajo un montón de diferentes condiciones, así que hubo un interesante periodo de 90 días, de ir a un montón de lugares diferentes en cuanto a zonas ecológicas, en la medida que las temperaturas, zonas ambientales en todo el planeta, para ver cómo operamos en diferentes condiciones y diferentes escenarios. A veces se trabaja con o jugando juegos de guerra con otras unidades de fuerzas especiales, en algunos casos el entrenamiento con fuego real exercices donde para nosotros es un ejercicio de prueba, pero para otra persona en otro país es muy real y son muertos a causa de ella. Eran el ejercicio con fuego real que tenemos. No se considera una fuerza lo suficientemente amenazante que usted va a enviar su maquinaria de alta tecnología y conseguir dañado o algo así. Usted puede casi garantizar que si no están rotas, el otro equipo va a tener ninguna posibilidad de ganar.
Las fuerzas armadas de todo el mundo tienen un montón de AK-47 y sin zapatos. Estos chicos no son muy equipadas contra las fuerzas armadas cualificados. Si estás en un escenario de prueba, claro, ¿por qué no enviar a 5 de sus supersoldados contra 50 de esos chicos y ver cómo lo hacen? Porque usted sabe que sus chicos van a ganar, pero usted quiere ver cómo se ponen a prueba en condiciones en vivo. Eso es una prueba segura. Así que después de 90 días de eso, entonces me recogió bajo una rutina regular de recoger en el medio de la noche, y luego llevado al lunar comando de operaciones, y comprobado en una pequeña zona de viviendas que no es mucho más que una tamaño de celda de la cárcel, pero no es una celda de la cárcel, quiero decir mucho más civilizada que eso, no es la intención de hacer que se sienta como un animal enjaulado, pero aproximadamente el mismo tamaño, con un lavabo y un cuarto de baño a un lado, un pequeño escritorio y una silla, su típica arriba el sistema, como un dormitorio de la universidad, ni nada, registramos en eso y dijeron que esperar hasta que el sonido de la campana en el pasillo, y fue entonces cuando se suponía que todo el mundo a salir e ir al pasillo en el extremo de la puerta. Antes de eso, 2 militares, pero de nuevo lleva cualquier tipo de monoslot, gris acorazado con algunos flecos de oro. Había 2 de ellos se veían como guardias de seguridad tal estándar, no mucho más que eso o cualquier otra cosa, no estaban armados hasta los dientes, pero no tenían armas cortas. Nos, escoltados uno a la vez, por lo que yo pude observar ver a otras personas que van y vienen en el mismo pasillo, siendo escoltado por otros 2 de estos individuos en sus trajes grises con la franja de oro, y fue llevado a un gran área de espera fuera de lo que era claramente un gran banco de cubículos en los que una gran cantidad de burócratas en diversos uniformes militares estaban empujando papeleo, una gran cantidad de personas que estaban sentados a esperar a que sus nombres o sus números para ser llamado a filas, para ser señalado para venir y hablar con estas personas. Es un área bastante grande y bien iluminado, donde todo está hecho en colores amarillo o goldish. Esa fue la combinación de colores en ese momento. De todos modos, moda o cualquier otra cosa podría haber cambiado eso por ahora, pero en el momento en que estaba destinado a ser y especie de sentirse como un girasol amarillo brillante, al igual que usted está esperando el dentista o algo así, pero en una habitación muy Kramer solo conocía un par de especies nativas de marcianos, una era una raza insectoide y la otra era una raza de reptilianos. La colonia humana se llevaba bien con ambas razas. Esta amnistía cambió cuando se involucró una cuarta raza, otra raza reptil draconiana. Una cosa llevó a la otra y finalmente estalló una guerra a 4 bandas. Los reptoides nativos vencieron a sus adversarios draconianos con facilidad, sin embargo, una catástrofe no especificada casi eliminó al personal combinado de Forward Station Zebra y su base hermana. La guerra causó más de 500 bajas. Después de que esto ocurrió, o quizás como resultado directo, Kramer ingresó a la escuela de vuelo e hizo una transición exitosa a piloto. Kramer finalmente fue transferido de la Fuerza de Defensa Marciana, MDF, a la Fuerza de Defensa de la Tierra, EDF. Sus últimos 3 años de servicio incluyeron despliegues en el buque interplanetario EDF-SS Nautilus y en una base militar estadounidense en el lado oscuro de la Luna. Kramer no ha revelado nada significativo durante este tiempo, o no estaba autorizado a hacerlo, o simplemente no ocurrió nada destacable. Sin embargo, la notable historia de Kramer no termina ahí. Cuando su servicio llegó a su fin y regresó a la Tierra, tuvo lugar quizás el aspecto más extraño y fantasioso de todo su relato. Algunos dirían que su regreso dañó su credibilidad o selló la opinión pública de manera negativa. Kramer afirma que regresó a una versión clon más joven de sí mismo al final de su entrenamiento original, le permitió volver a la vida normal en la Tierra. Ya sea por accidente o intencionalmente, trabajó duro para recuperar los recuerdos que había acumulado durante su gira, los reintegra a la pantomima de la existencia normal. Desde que hizo públicos estos informes, Kramer ha dejado constancia de que opina que no se han reclamado solo Marte y la Luna, sino zonas más profundas del sistema solar e incluso más allá. Después de un tiempo de espera, te llaman para venir y sentarse en un cubículo y tener un oficial subalterno en un uniforme que no acabo reconozco, pero identificado él mismo como un oficial de la Fuerza Aérea. Se trata de un uniforme de la Fuerza Aérea que no estoy familiarizado con la medida de lo visto en la parte regular de la Fuerza Aérea, así que estoy sospechando que esto tenía algo que hacer de nuevo, con una rama de la Fuerza Aérea en paralelo y lo que sus uniformes parecen, pero como yo no soy muy familiarizados con ellos, solo estoy adivinando eso. Luego saca un montón de papeles y dice, aquí está su contrato, se supone que debo ir sobre esto con usted, y hablar de cualquier pregunta que tenga, y conseguir que sus iniciales y firmar en los lugares correctos, y luego muevo a lo largo.
había una especie de discusión de lo que dice, está bien, esto es lo que vas a hacer, que está firmando para una gira de 20 años de servicio, pero de nuevo no te preocupes, va a estar bien. Vas a hacer, vamos a limpiar todos esos recuerdos desagradables de la cabeza que no vas a querer recordar de todos modos, y luego te va a interponer de nuevo a la derecha después de que usted y reversión edad tomamos, y llegar a vivir toda tu vida de nuevo, y no habrá ningún problema, usted no perderá cualquier momento, usted no perderá ningún año, y de hecho va a volver a un trabajo cómodo agradable, nosotros nos encargaremos de ti, estarás bien. Un montón de garantías que no es gran cosa. Todo el mundo hace esto todos los días, es solo la forma en que hacemos las cosas ahora. Una cierta cantidad de explicar lo que está en el documento de trabajo, y lo que está en el contrato, y que simplemente sus iniciales y firme en todos los lugares correctos. Después de no mucho debate o discusión, tuve un par de preguntas y les respondí, y finalmente me di cuenta de lo que estaba explicando, mire, usted sabe, firmamos este papeleo y se puede mover de aquí, puede caminar de aquí para hacer su próxima cosa, o nos puede sentarse aquí y hablar un muy largo tiempo acerca de los trámites que hay que firmar con el tiempo de todos modos. Era un tipo bastante agradable, que no estaba siendo un idiota sobre ni nada. Pero estaba claro, esto tiene que ser hecho. Trámites tiene que ser firmado, y si tengo alguna duda, consulte a ellos, pero realmente no importa, solo tienes que registrarte y vamos a seguir adelante. Y así, después de que se llevó a cabo, a continuación, siendo escoltado de vuelta a las viviendas temporales, y después de que nos dijeron que seguir adelante y tomar un descanso. Una vez más esperar a que una campana en el pasillo, y luego tipo de quedarse dormido, sin saber por cuánto tiempo, oír la campana en el pasillo y luego salir, bajar a un pasillo largo, puerta de entrada al final de este pasillo, todo el que es en estas habitaciones trimestre de vida temporales está saliendo al pasillo, y dirigiéndose hacia abajo. Entonces abrimos las puertas más grandes, que a su vez se abre a una habitación mucho más grande, un hangar en esencia, estábamos justo al lado del hangar. Hay un vehículo muy grande, yo diría que es más bien una forma de delta o ala de murciélago, en contraposición a la forma redonda o en forma de disco. Más de un triángulo o delta, pero tal vez más amplio. Lo que se dice un tipo de forma de murciélago, pero bastante alto por lo que desde el fondo hasta la parte superior del vehículo, yo diría que fue 35 pies. Parecía como si hubiera sido múltiples historias y niveles dentro de la cual parecía ser el caso cuando estábamos dentro, y la envergadura fue probablemente, difícil juzgar las distancias, como que, a partir de ese nivel, pero yo diría que era fácilmente entre 400-500 pies de ancho, envergadura, de punta a punta, luego de la nariz hasta la cola, a menos de 150 pies, la sección delantera tenía una gran nariz redondeada en él, y se podía ver que había una ventana ligeramente curvada, la superficie era curva, que parecía ser donde los pilotos podrían estar sentados o de operar desde, era bastante alto, algo así como la cabina en un 747, que es más alto que la parte principal del vehículo, un poco similar a eso, pero de nuevo con las dimensiones indiqué. Así que me dieron allí, había un montón de asientos reclinables salón, ese tipo de cosas de espuma de memoria. De alguna manera se hunden se oye este sonido, se mueve el aire, ese tipo de llega a formarse alrededor, se pone un buen agarre al parecer en su cuerpo, hay algunos extremos de la correa, y después de algún tiempo de todo el mundo jugando y preparándose, una vez que todo el mundo está seguro, hay algunas personas que ayudar a todos, ha resuelto que si alguno está confundido. Entonces las luces en la penumbra del vehículo, y no muy diferente en un avión, se oye el piloto por el altavoz diciendo, bienvenida a todo el mundo, voy a ser su capitán para este vuelo de traslado desde Lunar Comando de Operaciones para su próxima estación, que usted no tendrá que despacho para saber hasta que lleguemos, tan pronto como llegue tendrá autorización de seguridad para saber dónde está su destino, pero hasta que ir allí, usted no está despejado, antes de dejar que nos se borran saber dónde está el destino, pero el momento en que llegamos a nuestro destino, entonces despejamos saber dónde estamos, creo que fue muy divertido, en mi propio tipo de camino. Me sale divertida acerca de la forma en que hacen la seguridad, y hacer que estos niveles de secretismo y despacho. Él hizo algo interesante, que no me lo esperaba. Él dijo, ninguno de ustedes van a ver a casa por un tiempo muy largo, que va a ser un tiempo. Y así, antes de que vayamos vamos a tomar una última mirada, y todo el mundo se va a tomar un último vistazo en el hogar, y darnos un momento para pensar en por qué quiere volver, y por qué queremos protegerla a las personas y la familia que están allí, y por qué esto es algo que vale la pena luchar, o algo por el estilo.
Él dijo entonces, vamos a hacer una pausa y tomar una buena mirada de largo por un minuto, y luego vamos a estar fuera, y no volveremos durante 20 años. Curiosamente, la sensación en el interior del vehículo cuando sacó del hangar y se colocó a cualquier distancia que era de la Tierra, lo que sea perfecta distancia que querían para que cuando la matriz visual se encendieron, y los techos se hizo una proyección de lo el vehículo estaba viendo delante de él. Tenías, no muy diferente en un planetario cuando está acostado en una silla y, al tener artificialmente ese espacio proyectado en el techo, puede tener asentimiento o experiencia que estás en el espacio, o que el espacio que te rodea, cuando usted se está moviendo a obtener ese sentido que está teniendo el movimiento artificial o algo por el estilo. Casi de manera similar por tener una gran proyección, una proyección muy claro enfrente de ti de lo que está pasando, de verdad tenía la sensación de que todos estábamos flotando en el espacio en estas sillas, mirando hacia la Tierra, conseguir nuestra gran mirada por última vez, y fue impresionante, se encuentra absolutamente fuera como uno de los momentos más impresionantes en toda mi vida, en el momento en que estaba en la posición perfecta, mirando el planeta y poder verlo en su totalidad, y no en un cuadro, que estaba allí. Se movía y las nubes se movían, y las tormentas eléctricas se parpadea y no hay actividad que se está moviendo muy lentamente o muy ligera de él tan lejos que no puede ver, pero usted sabe que está ahí, y hay una posibilidad de ver que no es nada como se puede ver de otra manera, me refiero a verlo en una imagen no es lo mismo, al ver una muy buena imagen de alta definición en una pantalla grande no es lo mismo. Tener la sensación de ser tan grande que usted está allí buscando en ello, tener esa imagen sea tan claro que parecía que estabas buscando en la imagen real y el techo no estaba allí, pero estaba ahí, estoy seguro. Era simplemente increíble. ¿Usted quiere quizá explicar un poco acerca del Lunar Comando de Operaciones? Que quiero decir es que en la cara oculta de la Luna, es una instalación subterránea, ¿cómo es de grande? Esa es una buena pregunta y no puedo responder a todas esas preguntas porque yo solo había visto una cierta cantidad de la misma. Lo que vi llegando a tierra estaba una cierta base de tamaño considerable en la superficie, en la que hay una plataforma de aterrizaje grande, es una especie de pH del suelo, de la superficie lunar, y la plataforma, que pudo haber anotado 3 o 4 de estas cosas de artesanía de forma triangular en la parte superior de allí. Probablemente fue casi una plataforma milla cuadrada en la que a la Tierra cosas o por lo menos un medio que o más. Luego hubo algunos vehículos más pequeños, tipo de alineados en una fila. Algunos edificios, casi con cierto similar, pero eran enormes, estaban muy grande, tenían una característica redondeado, un par de grandes edificios rectangulares cuadradas que no parecían nada extraordinario o inusual, y luego una vez en el interior, una serie de pasillos, ascensores, que fue claramente hacia el subsuelo, debajo de la superficie lunar. Me dio la impresión de las veces que he estado allí, y las áreas que llegué a ver que el lugar era absolutamente enorme, esa estación que estaba en era al menos el tamaño de una ciudad media, por lo menos, probablemente hubo más de uno de esos complejos mediano tamaño de la ciudad en la parte posterior de la luna que tenemos algo que ver, y estamos terrestre controlada, pero también hay, por lo que entiendo, porque la parte trasera de la luna ha sido utilizado durante tanto tiempo, por tantas especies diferentes. Es algo así como la Antártida, tiene estas diferentes áreas en las que los diferentes países y la gente puede decir que nos dieron esta área, y conseguimos esto, y todo el mundo respeta reclamación o área de todos, así que hay una serie de áreas que han sido habituados por una serie de diferentes extraterrestres, que han tenido bases allí por un largo tiempo, y que no van a ninguna parte, al parecer, si la gente es amistosa u hostil, que es una especie de un territorio neutral, por lo que hay lugares en los que no se llevan bien con los demás, no se puede ser no muy lejos el uno del otro. Pero ellos no atacan unos a otros, respetan espacio neutro de cada uno existe en el lado posterior de la luna, por cualquier razón que los contratos, acuerdos diplomáticos es para eso. Creo que es porque se remonta mucho tiempo de tal manera que todo el mundo respeta. Por lo que yo también entiendo que ha habido un par de veces cuando la guerra llegó a la parte de atrás de la luna y que era bastante malo, de tal manera que todo el mundo decía que no aquí. Este es el espacio neutro para todo el mundo para hacer lo que tienen que hacer, pero no podemos pelear aquí o de lo contrario podría arriesgarse a perder todo el asunto a otra persona o algo así. Creo que ese fue el trato. Así que creo que es una mezcla muy interesante de lo que está ahí, lo que hay, que estamos allí. Que está esparcido en lo que yo he visto y lo que se ha discutido conmigo.
Es evidente que ni siquiera todo lo que está ahí y lo que se conoce sobre él ha sido parte de mi conocimiento, ni al tanto de lo que he sido informado sobre. Eso es todo lo que sé sobre Lunar Comando de Operaciones. Cuando era niño, el Capitán Calle experimentaba sueños extraños que le dejaban cortes, hematomas e incluso un par de hematomas. En una de esas noches, Calle tuvo otro sueño extraño en el que escuchó un ruido en su casa y encontró a un pequeño extraterrestre envuelto en una capa de 4 pies de alto, parecido a un jaguar, que estaba preparando un sándwich en su cocina. Preguntándome por qué un jaguar estaba asaltando su refrigerador, Calle se enfrentó al extraterrestre y le quitó la capucha, revelando que el extraterrestre tenía una cabeza ancha y cuadrada con arrugas en toda la cabeza y era de color marrón anaranjado. Luego, el extraterrestre se abalanzaría sobre Calle y lo levantaría por la garganta y el escroto. Antes de que las cosas se pusieran más pervertidas, Calle se despertó del sueño. Algún tiempo después del sueño, Calle llegaría a la conclusión de que el sueño realmente sucedió. Su saco de nueces magullado probablemente era una buena señal de evidencia. El sueño de Calle pronto se convertiría en una prueba realizada por el gobierno para observar sus habilidades. Supongo que un extraterrestre te agarrar a la entrepierna fue algo bueno porque Calle fue colocado en el proyecto Moon Shadow, donde él y otros niños serían entrenados para convertirse en soldados avanzados. Además de su entrenamiento, Calle también pasó por varios experimentos médicos en los que ganó supervelocidad y fuerza. El traslado nave que llevaba a su destino, ¿sabes cuál es la capacidad de que era? RC. Me tengo que adivinar porque era claramente varios pisos o niveles en el interior y en el que estaba era claramente un área, y un piso y uno interior, y si los niveles por encima y por debajo son los mismos, o si estaban ocupados por carga otra, almacenamiento, maquinaria o tecnología, no lo sé. Si yo iba a adivinar que tendría que decir que tenía una capacidad para mover una capacidad de entre 1000 y 2000 soldados a la vez. Tal vez más. Con los papeles que usted firmó, ¿hubo algún tipo de descripción en cuanto a qué servicio particular que estaba firmando? ¿Era una entidad más nebulosa? ¿Qué detalles que recuerdas de los documentos que usted firmó? ¿Quién estabas firmando los próximos 20 años a? RC estaba firmando los próximos 20 años a la Fuerza de Defensa de la Tierra, como un marino, como United States Marine. Esa es una pregunta que hice, así que estoy feliz de haberlo hecho esta pregunta. Yo estaba como, oh, que estoy trabajando, que voy a estar aquí, ayudar a definir esto para mí. Él dijo, así que eres un marine, derecha, y me dijo sí. Él dice, usted todavía va a ser un infante de marina, que siempre será una marina de Estados Unidos, esto es que quien va a estar siempre. Él dijo, pero esto es un contrato, le estamos contratantes de Air Defense Force. La Fuerza de Defensa de la Tierra, una vez que haya contratado a ellos, tendrá la posibilidad de subcontratar a una de las otras organizaciones que necesitan las personas, o paquetería a cualquier número de estaciones del CED en todo el sistema solar. Era como, la mayoría de ellos son aburridos, es probable que va a estar cuidando nada, o escuchar nada, o es posible que obtenga un trabajo muy aburrido en el suelo en alguna parte. Fue realmente mucho jugando lo que fuera va a pasar hacia abajo, o donde yo podría ser, hacia abajo. Lo cual, sin saber dónde otras personas terminan, no puedo decir si eso es parte de los reclutadores de rutina a ser, o si él está tratando de ser honesto. Creo que estaba más justo tratando de que yo sea feliz con lo que sus respuestas fueron, así que serían sus iniciales y firme para poder pasar a la siguiente persona. Así que ¿cuál era el destino y lo que fue revelado a usted cuando usted llegó allí? RC. El destino era Marte, fue la sede de la colonia de Marte Corporation. Había 5 asentamientos, el principal asentamiento fue llamado algo así como Marte Prime. No lo siento, era Aries Prime. Son reales creativo. En lugar de llamarlo Marte lo llamaron Aries. Así Aries Prime fue el asentamiento primario, y el primer asentamiento donde estaba la sede de la colonia de Marte Corporation. Entonces había 4 asentamientos adicionales donde nunca poner un pie en. De Aries primer donde estábamos, aterrizamos, y poner un pie sobre una plataforma de allí y entramos en una gran instalación en toda la meseta marciana abierta que estaba caliente, y con una brisa fría y el aire pero transpirable. El rango de temperatura es muy amplia por lo que realmente no pasa algún tiempo en el desierto marciano abierta sin un traje de medio ambiente. Por supuesto que no, es bastante fatal para hacerlo. Creo que hubo algún tipo de protección de blindaje cúpula y nos gusta la clase de abajo Aries Prime, en un cráter de casi. Hay una pared del cañón natural que tipo de viene ronda, se hundió en lo que el viento no dispara demasiado duro.
Fue ese momento en particular que salimos, se sentía como un día caliente, pero había un viento muy frío que soplaba y te sientes como si saliste a 8000 o 9000 pies o algo así. El aire era muy delgada, pero totalmente transpirable. Yo estaba muy sorprendido de verdad, para ser honesto, tenerlos simplemente abren la puerta y dicen que la cabeza bien para esa otra puerta y hacernos caminar justo fuera, pero lo hicimos. Ese fue el terreno marciano, como lo vemos en las fotografías de la NASA, con el cielo rojo, y el suelo rojizo. Sí, absolutamente. Es rojo, rojo, rojo por todas partes, porque sin duda todo lo que el óxido de hierro que queda en la superficie. Esto hace que la reflexión principal roja por doquier, y por lo tanto no muy diferente, estoy tratando de pensar ahora. Sí, era de arena roja, rocoso, arena de la arena de textura muy fina de gran rocas, y muy rojo. La única excepción es la salida y la puesta del sol, que por alguna extraña razón, no debería decir tal vez una extraña razón, porque es la física supongo, hay un periodo de tiempo para que tal vez 15 o 20 minutos, dependiendo de la temporada, cuando el sol está cayendo abajo al horizonte y se va del rojo al púrpura. Por cerca de 15 minutos todo se vuelve esta increíble sombra de color púrpura. Las puestas de sol de Marte por esa razón, no es tan brillante, porque el sol es bastante lejos, pero también sorprendido por la cantidad de luz, siendo tan lejos, usted todavía tiene. Desconfío de algunas de las cosas que la gente dice acerca de la vida en otros planetas y la vida en otros planetas, de haber estado a otro ir, sabes que esto es poco diferente de lo que pensé que sería y lo que la gente dice que es. Sí, ese sol es dimmer más lejos, pero aún así es sorprendente lo más enciendes lanzas cuando te pegas tu mano, o la cantidad de sombra se está fundido cuando se mira para ver detrás de usted para ver lo que su sombra tiene elenco. Sigue siendo un buen montón de luz, pero esa cosa púrpura realmente al atardecer y al amanecer, es realmente increíble, es realmente genial, y es corta, solo llega a haber un momento del día, pero es una especie de tenue color púrpura en todas partes. ¿Puedes hablarnos de Aries Prime? ¿Cuándo fue que la liquidación primero estableció que son los colonos, y fue correr por un país en particular, como los Estados Unidos? ¿O era multinacional, o era una entidad corporativa responsable? Mi entendimiento es que la colonia de Marte Corporation, otra vez, como cualquier otra parte del Federal Defense Force, se junta de parcelas, personas de servicio, científicos, asesores, ingenieros, empresarios, cualquiera que desee poner en la piscina para ser utilizado, se ponen en la piscina, y de esas piscinas, los tomadores de decisiones sacan nombres y hacer listas de personas que deciden hacer las cosas. Mi entendimiento es que la colonia de Marte Corporation fue creada por los intereses multinacionales, para que de todos estos diferentes países que participan se reunieron con sus diversas parcelas de la gente de negocios, ingenieros, gente de minería, asesores militares, la gente de Intel para reunirse porque necesitamos para formar la colonia de Marte Corporation para que podamos ir allí y hacer que sea rentable. Usted sabe que no podemos simplemente gastar billones de dólares que van a Marte a los efectos de la exploración sin encontrar maneras de extraer recursos de ella y hacerla pagar por sí mismo. De lo contrario, es solo que no va a ir. Así que se armó, todas esas diversas personas, no sé exactamente quiénes eran, o que ellos, o lo que ese proceso es distinto de los procesos individuales. Esos países tienen que poner a la gente en la piscina, recogido, y que nunca comités fuera de la ONU, Consejo de Seguridad, el FED, o MJ12 o así o avanzado Organización Contacto Inteligencia, tendrá que decidir quién hace qué. La colonia de Marte Corporation fue creada en aproximadamente 1974-1975. Mi entendimiento es que estábamos en Marte la primera vez a mediados de los años 60, pero realmente no tratamos de hacer algo serio, o realmente dispuesto a hacer cualquier cosa con que hasta la década de 1970. Mi entendimiento es que nuestra primera misión de exploración que fue enviado allí para quedarse mucho tiempo fue el año 1970. Luego, después de unos años se decidió que estábamos listos para seguir adelante y establecer un punto de apoyo a la colonia de Marte Corporation, y estableció unos asentamientos y tratar de hacer un poco de la minería y la extracción de algunos recursos para hacerlo pagar por sí mismo. Al parecer eso fue 1975, cuando la colonia de Marte Corporation puso el pie en Marte y comenzó su primera operación minera.
Eso fue 1975 a mi entender, como me informaron. Bien, ahora, por supuesto, llegó allí en Marte alrededor de 1987, y 1975 fue cuando Aries Prime se creó. Ahora bien, esto, por supuesto, fue durante la Guerra Fría, por lo que fue la Unión Soviética una parte de la Fuerza de Defensa de la Tierra y el funcionamiento de Aries Prime. Absolutamente, sí, los Estados Unidos. Rusia, China, Alemania, me refiero a todo el mundo cooperó juntos, absolutamente que estaba teniendo lugar, y he tenido mucho esta pregunta, ¿cómo es que estas personas cooperan, mientras que al mismo tiempo, todo el mundo está luchando, al igual que, ¿quién está mintiendo o es solo un espectáculo? Creo que la verdadera respuesta a eso es, que las personas que se han separado de las autoridades regulares estatales hace décadas para establecer las organizaciones paralelas, están tan separados que las personas que no saben lo que realmente está pasando, realmente están luchando entre sí. Todos ellos están teniendo todo tipo de problemas con los demás, y se odian y quieren matarse unos a otros. Las personas que se han establecido a sí mismos acerca de que han hecho esa otra cosa, que es que vamos a cooperar para las metas y beneficios mutuos, y tratar de resolver todos estos otros problemas allá abajo con el tiempo por mantenerlos separados. Así que eso es solo un poco de lado que explica por qué hacen eso. Mientras estuvo en Marte, Calle aprendió de un manual de entidades biológicas extraterrestres, que hemos encontrado más de 50 especies de extraterrestres. El manual codificaba por colores a los extraterrestres en función de lo peligrosos que eran, siendo el verde amigable y el rojo peligroso. Estos son algunos de los niveles de peligro para los extraterrestres en Marte. Verde, veganos, tausetianos, betelgeusianos, Centauri de Alpha Centauri. Según Elizabeth Clarer, solo quieren raíces y mujeres. Rojo, alfa draconianos. Según Calle, son conspiradores y, a menudo, enfrentan a las diferentes especies entre sí. Son responsables del gran accidente, donde tendieron una emboscada a la Fuerza de Defensa de Marte y casi la aniquilaron. Grises Z reticulan. En el gobierno secreto, en realidad se les llama blancos alienígenas amorfos no corpóreos. Pueden cambiar de forma y no siempre son sólidos. ¿Qué tan jodido es eso? También hay dos especies nativas de Marte cuyos niveles de peligrosidad no fueron especificados. Gaaluka. Los Gaaluka son reptoides que son descendientes de una antigua raza marciana que destruyó su civilización. Este evento catastrófico provocó que algunos Gaalukans abandonaran Marte y se dirigieran a la Tierra, donde se convirtieron en miembros de nivel medio de los Illuminati. Según el Capitán Calle, el virus zombie es real y la película Zombieland es una representación muy precisa del virus. Calle incluso dice que hay un manual que en realidad se titula Zombieland con reglas para sobrevivir a un apocalipsis zombie que es muy similar al manual de la película. Entonces, el verdadero manual te dice que tengas cuidado con los baños y evites los clubes de striptease. Usted mencionó que las razas reptoides y insectoid que estaban allí eran indígenas. Estoy asumiendo que no tienen nada que ver con la de fuera del mundo reptoides y insectoid carreras, que sí tienen nave espacial avanzada que viajan a través de nuestra galaxia, y se me ha informado de que se interactúa con la gente en la Tierra. Que estas carreras marcianas reptoides y insectoid indígenas son una especie de desarrollo indígena durante muchos milenios. Sí, sin duda, en ese momento yo puedo entrar en un poco más detalle en lo que yo entiendo que es la historia de Marte, ya que se le dijo a mí. Tengo que ir un poco por delante, supongo que de lo contrario será esta historia muy larga. Así que voy a ir por delante en esta parte realmente interesante. Algunos años más tarde, también en mi segunda década de mi servicio, en el momento que había pasado de ser una plebe en un equipo de fuego, con el jefe de la escuadra del Escuadrón Delta y que fueron capturados, de forma deliberada por la especie reptoides, quienes se referían a sí mismos como la Galuca fonético, que es tanto como pensamos de nosotros mismos como los terrícolas porque vivimos en la Tierra. Galuk es el nombre que ellos llaman su planeta, su hogar, por lo que en realidad solo se dicen gente de la casa, los hijos de Galuca. Cuando fue capturado, que recuerda fue intencional, decidieron que tenían suficiente de cualquier juego que habíamos estado haciendo durante estos años y ya era hora de acercarse a quien este mono sin pelo rosa era, que había aterrizado y les estaba dando problemas. Una vez más, no son salvajes. Son muy inteligentes. De hecho, son los restos de la antigua especie de Marte antiguo, que era muy avanzado y tenía las tecnologías de la tecnología y los viajes espaciales muy avanzados. Avanzado lo suficiente que casi destruyeron a sí mismos cuando se apagó su atmósfera.
Cuando la atmósfera consiguió soplado hacia afuera, que, básicamente, cambió el equilibrio de presión, el cambio de presión hizo hervir los océanos, e hizo la alta presión, sistemas de baja presión tan rápido que 800 mph viento soplaron. Mientras todo eso del aire y la humedad expulsados lejos del planeta y entonces la gravedad tratando de tirar de ella en algún número de horas o días, era todos que le tomó a la atmósfera a reestabilizar y crear otra burbuja a su alrededor en ese momento, todo había girado en torno y 1000 mph vientos por quién sabe por cuánto tiempo, destruyendo todo lo que vive en la superficie. Si todavía no lo habían tomado en serio esfuerzo para tener muy profundas y fuertes, completamente segura, cientos de pies bajo tierra, bases o ciudades de su propio, nunca habrían sobrevivido porque todo en la superficie estaba completamente aniquilado. Mi comprensión de lo que sucedió en ese punto es el reptoides sobrevivientes que se encontraban bajo tierra en ese momento, hubo un momento de realización y el despertar para ellos y wow, que acaba de matar a nuestro planeta. ¿Eso no era muy guay de nosotros? No era más o menos una división, y no voy a decir por la mitad. Había dos bandos que se formaron fuera de esto. Hubo quienes, dijo, wow, que hemos hecho algo malo y vamos a tener que pagar la penitencia por esto, y vamos a tener que quedarme aquí y arreglar esto. Vamos a tener que quedarme aquí y sanar nuestro planeta, y volver a terraformar el planeta, si toma los próximos 10, 20, cualesquiera que sean 1000 años, así que es nuestra responsabilidad y lo que vamos a tener que hacer para arreglarlo lo que hemos hecho, que en realidad es matar todo en la superficie del planeta. La otra facción fue, por supuesto que no, nos vamos de aquí. Todo está muerto, se ha ido, adiós, se acabó. También podríamos salir. Ellos levantaron y se fueron. Es muy posible e incluso probable que algunos de ellos vinieron aquí a la Tierra, y que, una de las muchas especies de reptoides que vinieron aquí hace 10 o 20 mil años, que pueden o no pueden ser amable, nos dio algunos problemas, sin duda han sido algunos de los reptoides marcianas que dejaron cuando eso sucedió. Estoy bastante seguro de que eran no solo ellos, y estoy bastante seguro de que hay más especies que han hecho más daño a nosotros que ellos tienen. Pero en todo caso, que podría ser una de las especies de tipo Illuminati de gestión de nivel medio, o algo que podría ser aquí en la Tierra, que podría ser una respuesta para eso. Pero los que se quedaron, realmente cambiaron sus maneras de ser honesto. El tipo de diferencia entre las tribus del norte y las tribus del sur, como se les conoce ahora, es que la tribu del sur han decidido que para apaciguar a su planeta, que deben volver a las viejas costumbres. Gran parte de su decisión de luchar con armas primitivas, o para luchar contra el uso de las técnicas bélicas más primitivos, es una postura muy concreta de su parte para hacer lo que piensan, lo que es ser fiel a las viejas formas de su mundo y de su planeta para tener este viejo guerrero filosofía y esta vieja manera de vivir, de tener la guerra, ya que, obviamente, la nueva forma consiguió que todo el mundo mató, así que su filosofía es ludita, vamos a ir hacia atrás, hacia adelante era malo, así que vamos a volver, esa es la forma en que debe arreglar esto. Así que las tribus del sur, yo no diría que son de lo más amable y realmente la gente de allí que nos gustaría tratar de hacer buenas relaciones con, o tener relaciones positivas con, porque no son interesados en él. Ellos están interesados en una vida de guerra, eso es lo que hacen y creen que eso es ser fiel a su planeta, y su verdadero ser es ser guerrero. Las tribus del norte son un poco más variada, un poco más diferente, y en algunos casos más místico, más espiritual, así que cuando fuimos capturados era llegar al fondo de lo que éramos y lo que estaba pasando en la cabeza, por lo que podían decidir si acabar con este intruso que se había llegado, esta especie invasora. O si se trataba de algo que debe convivir y aprender de esta experiencia en su mundo también. Fue a través de una especie de largo proceso, un proceso tortuoso muy doloroso, no eran agradables sobre él al principio. Fueron realmente queriendo llegar al fondo del mismo. Así que había un número de días en que me colgué con mis brazos, así, en una posición de estrés, siendo las preguntas de varios días antes de ser defraudado, y permitió a mezclarse con la comunidad y se les dio la oportunidad de participar como un miembro del grupo. Me sentí muy bendecido, dada esa oportunidad, y conseguí pasar tiempo suficiente para aprender un poco, y en ese periodo de tiempo también llevaron por un líder de esa tribu reptoide para satisfacer la tribu insectoid, y me puse a su encuentro para el primera vez a través de los saurios, como un enlace, como un intermediario. Eso fue muy interesante. Los insectoides eran esencialmente una especie subterráneas que venían a lo largo de por lo que la inteligencia superior y su habilidad para manipular su propia biología, y la capacidad de crecer orgánicamente y cosas escotilla de la manera que quería.
eran muy avanzado para una especie de insectos que no utilizan ningún tipo de tecnología electrónica. Nos sorprendió el tipo de cosa que se puede lograr. En esencia, cuando los reptoides fueron expulsados de Metro por la superficie que está siendo destruido, que permitió que en el momento de volver a la terraformación de la superficie, la oportunidad para que los insectos entren a la superficie y se empezaron a construir grandes ronchas en la superficie para expandir. El hecho de que los reptoides casi aniquilado a sí mismos es lo que le permitió Marte para convertirse en un planeta dos especies. Esta otra especie era capaz de llegar a una especie de salir, asegure un poco de espacio. Y de acuerdo con el sistema propio de lo que creen reptoides son las leyes de cómo funciona su planeta, los insectos podrían defender y mantener su espacio jugando con las mismas reglas de respeto y fuerza, entonces que estaba bien. Podrían establecido su espacio y que todos pudieran convivir juntos, y aún así tener la escaramuza ocasional o invasión de unos a otros, ya que es lo que a veces hace. MS así que estás estacionado en Avance Estación Zebra durante 17 años y que está haciendo toda esta lucha, satisfaciendo a la batalla con el que está amenazando la colonia de Marte o Ares Prime u otros asentamientos, en su tiempo libre, lo que hizo lo hace para la recreación. ¿Sabía usted viaja a Aries Prime, y solo pasamos el rato? Lo que estaba sucediendo en el tiempo de inactividad. RCO, claro, nunca salió de la estación nunca, a menos que fuera relacionado militar, tuvimos que salir a defender algo, y volver. Nosotros nunca fuimos. Todo nuestro tiempo y la recreación tiempo de inactividad se gastó en la herradura más o menos. Por suerte, estaban los simuladores que hemos utilizado para el entrenamiento, también podría ser utilizado para la recreación, son esencialmente un tipo de sistema experiencial holográfica que puede enchufarse en, hay tocados, y una especie de cosa cuerpo que usted se sienta en, y usted participar en esta experiencia totalmente virtual que tiene la capacidad, ya que está completamente enganchado en el sistema nervioso central, para entrenar la memoria muscular al mismo tiempo, así que en realidad hicimos un montón de entrenamiento en los simuladores en los que ir a través de las experiencias simuladas virtuales realidad se está haciendo todo lo mismo mensajería, bioeléctricamente a través de nuestros cuerpos, al menos haciendo la misma formación que la memoria muscular, el peso de la información que se transmite en los simuladores, es más rápido que en tiempo real. Así que en realidad se puede hacer 12 horas de entrenamiento en un simulador, en 3 horas de tiempo real. Así que esos mismos simuladores así que ¿dónde queremos ir hoy? Vamos a pasar el rato en la playa. Vamos a pasar el rato en la playa. Se conecta en el simulador y pasar el rato en la playa por la tarde. En mi opinión de Supercrack Estrella este es el futuro que quieren para la Tierra. Veo, así que por ejemplo la compañía femenina, ¿fueron hembras permitido en la estación, o fue utilizando estos simuladores? RC fue grupo mixto, absolutamente mixto. Los hombres y las mujeres fueron asignadas a la división de operaciones tácticas especial allí. Una vez más, yo diría que en las categorías super soldado todavía tenía esta clase de 2/3, casi masculino, a una tercera relación femenina. Ahí sin duda eran más los hombres que las que había mujeres, pero con el fin de lidiar con eso, con el fin de hacer frente a lo que de otro modo habría sido una situación bastante competitivo, las normas y reglamentos fueron prácticamente configurados para un enfoque muy liberal a los soldados que tiene relaciones sexuales entre sí, tanto hetero y homoerótica en formas, que eran considerados como siempre y cuando sea en su tiempo fuera, y es de tal modo, hacer lo que necesita hacer para obtener sus hormonas fuera del camino. De lo contrario, había demasiadas peleas y la gente estaba llamando el uno al otro en los pasillos más de cosas que no importan realmente. Así que fue una política muy liberal hacia la interacción. Una política muy liberal hacia la interacción sexual, y en su tiempo fuera se podía hacer casi lo que quieres. Tuvimos un grupo mixto. MS me iba a dejar preguntas acerca de los últimos 3 años de su servicio por otra parte, una parte final de clausura, pero yo quería terminar esta parte averiguando acerca de esta batalla final donde su división fue aniquilada con aproximadamente 1000 bajas. En primer lugar, lo que implicaba esa batalla, eran las razas indígenas allí en Marte. Por último, ¿cuál fue la caída de espera para la colonia de Marte Corporation? ¿Fueron las actividades corporaciones destruidos o inhibidos por lo que pasó a la Fuerza de Defensa de Marte? RC todas muy buenas preguntas. Esencialmente en este momento, justo antes de que ocurriera esta misión, la guerra había terminado. Una guerra que había pasado 17 años como parte de, pero había comenzado mucho antes que yo. Mi entendimiento, que se extendió durante más de 25 años.
Habíamos firmado en realidad tratados con los rectoides nativas y la insectoides nativo, y había reconocido los rectoides invasoras draconianos como los malos, y todos se reunieron y firmaron un tratado. Nosotros aliado contra ellos draconianos, 3 contra 1, y los fuimos completamente fuera de la esfera de Marte para siempre. Eso fue enorme, que fue un gran momento aplauso y que esencialmente obtuve dijo, está bien, necesitamos que ustedes entrar a este Iberreptoide que se supone que es un sitio mucho más viejo que no tenía artefactos que son realmente viejo, los científicos quieren. Esto no era raro para ellos encontrar algún área o ruina que tenía algunos viejos facetas arqueológicos, tecnologías que nos iban a enviar a tratar de extraer o conseguir. A veces sería solo basura, y a veces algunas interesantes cosas raras. Cuando terminó el servicio de calle, fue enviado de regreso a la Tierra cuando tenía 17 años y sus recuerdos de sus aventuras en Marte fueron suprimidos. Un requisito específico implementado en la mente de Calle fue que no debería unirse al ejército. Pero lo hizo de todos modos, y debido a que se unió a la marina, un sacerdote falso lo drogó con una botella de mosquete cubierta con techo y lo llevaron a la luna, donde su cuerpo fue completamente reconstruido para solucionar el problema. ¿Cuál era el propósito de las tropas en Marte? Había 3 propósitos principales para enviar tropas secretas de tipo militar a Marte. Establecer una defensa extraterrestre para la Tierra. Reclamar Marte como territorio estadounidense. Acostumbrar a los marcianos a tener terrícolas presentes en su planeta. Además, la Mars Defense Force tenía como objetivo investigar la viabilidad de establecer una civilización humana en el espacio en caso de que ocurriera un cataclismo en la Tierra. Kramer fue enviado al asentamiento principal de Aries Prime, que también fue el primer asentamiento terrestre en Marte. El asentamiento estaba compuesto por el mismo tipo de personas y organizado de la misma manera que se establecieron las colonias originales en América. En esta colonia viven personas con todo tipo de habilidades, desde científicos hasta trabajadores agrícolas. La base militar en Aries Prime, llamada Forward Station Zebra, fue donde Kramer pasó todo su tiempo mientras estuvo en Marte. Le dieron el nombre Enclave Zen. Una de las cosas más destacables que dicen Kramer y otros miembros de la SSP que han visitado Marte sobre el planeta es que el aire es respirable. Su estación estaba en el extremo norte de Marte y dice que la atmósfera es similar a la Antártida, por eso llevaba protector facial. Quitarse el protector en el frío cortante era incómodo, pero podía hacerlo ya que podía respirar el aire. Hay 2 especies autóctonas e inteligentes principales en Marte: los reptiles y los insectoides. En la sesión informativa inicial de Kramer, le dijeron que se trataba de bestias y salvajes nativos. Sin embargo, pronto supo que eran especies evolucionadas, cada una con su propia cultura, civilización e inteligencia. Sus hogares son en su mayoría subterráneos, y Kramer se refirió con frecuencia en las entrevistas a ellos como si vivieran en colmenas o nidos. Al principio, los indígenas trataban a los humanos de la Tierra como vecinos. Mientras no se perturbaran sus nidos y colmenas, no había ningún problema. Parecían más interesados en mantener su territorio que en luchar. Aún así, hubo frecuentes escaramuzas. Los humanos y los nativos marcianos se cansaron de luchar y firmaron un tratado de paz. El tratado tenía 2 partes principales. Primero, los humanos no invadirían los lugares sagrados de los indígenas. La segunda parte del tratado requería que los humanos trabajaran junto con los rectoides e insectoides para luchar contra una especie invasora de rectoides conocida como los draconianos. Los draconianos eran crueles y malvados, pero la empresa conjunta tuvo éxito y los draconianos se retiraron. Kramer se emociona cuando habla de la última batalla en la que participó antes de abandonar Marte. Por alguna razón que nunca pudo entender, se le ordenó, como parte de una fuerza de 1000 hombres, entrar en uno de los túneles sagrados de los rectoides para capturar un artefacto. Esto fue una violación directa del tratado. Kramer expresó su preocupación a su oficial al mando, quien estuvo de acuerdo con él, pero dijo que tenía órdenes del cuartel general y que la misión debía cumplirse. Todos recibimos nuestras órdenes, le dijo el oficial, así que hazlo. Los hombres atravesaron los túneles subterráneos y llegaron a una gran cúpula, aproximadamente del tamaño del Superdomo o Astrodomo. Perdieron toda comunicación con el cuartel general cuando, de repente, las puertas alrededor del borde de la arena se abrieron y cargaron contra los rectoides, blandiendo grandes armas blancas. Kramer dijo que era como estar en una licuadora. Kramer fue uno de los 35 hombres que sobrevivieron. Mientras se recuperaba de sus heridas, su oficial superior se reunió con él y le ofreció un puesto de piloto.
Eso le pareció genial a Kramer. Pasó sus últimos 3 años en la SSP como piloto en la Luna. Restauración de la vida en la Tierra. Cuando terminaron sus 20 años de servicio, pasó varias semanas en la Luna para un proceso de envejecimiento inverso para poder regresar a la Tierra y insertarlo nuevamente en su línea temporal original, 1987. Sus recuerdos de sus 20 años de servicio fueron suprimidos y no volvieron a él durante muchos años. ¿Qué significa todo esto? La historia de Kramer es extraordinaria. Es aún más sorprendente que al menos otros 6 hombres cuenten historias similares que dicen haber servido en la SSP en la Luna y en Marte en momentos diferentes. Aunque todas sus historias son similares, no sirvieron juntos y no se conocían hasta que comenzaron a revelar sus experiencias. Todos los viajeros espaciales recuerdan diferentes métodos de viaje, pero todos informan haber experimentado algún tipo de teletransportación a través de un portal. Esto les permitió viajar rápidamente a estos lugares fuera del planeta. Se comunicaron con los marcianos indígenas mediante telepatía. Todos los denunciantes que cuentan sus historias informan sobre la respirabilidad del aire de Marte. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.